Y ya le damos la bienvenida a José Amorín Valle, senador colorado, precandidato a las elecciones internas. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias. Y el tema esta mañana es lo que aprobó ayer en la Cámara de Representantes el Frente Amplio, ¿Sí? con 50 votos, aunque algunos legisladores votaron algún artículo, como sí, en el caso del autocultivo. En su caso, el proyecto ya llegó al va Senado. al Senado. Va Para el Senado. Debe estar en camino. Debe estar en camino, ¿no? Porque, bueno, antes de las 12 se aprobó el proyecto. ¿Cuál va a ser su decisión, su posición? Bueno, seguramente voy a votar en forma negativa en general, pero también voy a votar algunos artículos. ¿Qué me parece a mí de este tema? Bueno, me parece que lo primero que tenemos que decir y ser absolutamente claros es que la marihuana es dañina, hace mal. Fumar marihuana es dañino, hace mal, hace surgir algunas enfermedades que a veces están latentes. Es muy importante que todo el mundo sepa eso, porque cuando hay algo que está prohibido o que es ilegal, como era hasta ahora no el consumo, pero sí la tenencia o el tráfico o la venta de marihuana, la gente supone eso está mal. Supone. Cuando deja de prohibirse, la gente dice, bueno, entonces tan mal no estaría. Bueno, tenemos que hacer esfuerzos gigantescos para que los jóvenes no entren en ese camino. Es malo como hay otras cosas malas. Yo cuando discuto con mis hijos me dicen, bueno, pero el alcohol, está bien, el alcohol no estaba prohibido. ¿Sus hijos están a favor del proyecto? Algunos de mis hijos están a favor, otros me dicen parcialmente a favor. Casi todos están en favor del autocultivo. Es decir, la mayoría de la gente con la que yo hablo entiende que no tiene que ser delito el autocultivo. Que una persona que tiene algunas plantas para su consumo es mucho más saludable que tenga plantas para su consumo que vaya al mercado a comprar marihuana y no tiene mucho sentido que vayan presos, que sean detenidos personas que tienen 3 o 4 plantas de marihuana. Quiere decir que entonces usted va a votar a favor, todo indica que a favor del autocultivo. Por lo menos voy a verlo como una cosa lógica, es decir, si consumir no es delito, pero cualquier otra cosa es delito, la única forma de tener marihuana sin que sea delito es que uno pueda tener para su consumo. Hoy, si un vecino hace una denuncia, entra a la policía y lleva preso al que tenga 2 plantas de marihuana, eso a mí me parece mal. Pero todo esto tiene que estar acompañado por una muy fuerte campaña de explicar los daños que tiene consumir marihuana y tiene que estar además acompañado por una fuertísima campaña de ataque al narcotráfico. En definitiva, hay que ver que el objetivo de esto es ir contra el narcotráfico. El objetivo de decir la marihuana empieza a ser legal y en vez de ir a consumirla a las bocas de marihuana tenés que ir a comprar a la farmacia, es ir contra el narcotráfico. Así que acompañado con esto hay que hacer un muy fuerte ataque al narcotráfico porque evidentemente las drogas hoy están en manos. Sí, dañan mucho. Si uno va a lo que es el articulado del proyecto, define que el Estado tendrá el monopolio de la regulación y control de toda la cadena, producción, acopio, expendio del cannabis. ¿Está de acuerdo con ese concepto? Bueno, el problema que tenemos con el control del Estado es que nadie cree que el Estado pueda controlar mucho, que esté en condiciones de controlarlo. Entonces a mí me parece que ahí se puede ir de las manos. Yo creo que, bueno, se supone que va a haber licencias, que hay quienes van a poder producir. Que la venta va a ser en farmacias, que es restringida. La realidad que yo creo es que eso no va a pasar. Yo creo que esto se va a desmadrar. Para poner un ejemplo similar a ese, cuando a mí me preguntan sobre la megaminería en Uruguay, digo, bueno, antes de empezar a hablar de la megaminería, lo que tenemos que tener son organismos de control de verdad. Es decir, tenemos que tener una dirección de medio ambiente que tenga por lo menos la misma fuerza que las empresas que se quieren instalar para poder controlarlo. Bueno, a mí me parece que en las condiciones que está el Estado uruguayo hoy, va a ser bien difícil que controle estas cosas. De alguna manera es como la misma política de regular el tabaco, es decir, todos coinciden que el tabaco no es bueno, pero hay que regularlo porque la gente fuma. No, y ahí hay una política interesante que empezó que se acentuó, que venía desde antes, que se acentúa en el gobierno del doctor Vázquez, que es de las pocas políticas interesantes que yo creo que tuvo el gobierno anterior, positivas, atacando el consumo de tabaco, y uno ve que hay muchísima menos gente que fuma. Es decir, cuando yo era chico, y usted que fue chica muchos años, porque yo, por supuesto,
Ni tanto. Pero casi todos fumaban. Sí, claro. Íbamos a una ¿Y reunión. adentro? No, todos. Íbamos a una reunión, estaba todo el mundo echando humo. Y uno Yo- era el culpable por no fumar, en Claro. realidad, casi culpable. Bueno, yo fumaba, así que Ah, no sí. me sentía... Yo no, yo Bueno, nunca fumé. hoy no hay nadie. A nadie se le ocurre, cambió el hábito, a nadie se le ocurre fumar adentro de una casa. ¿Y no podrá pasar lo mismo con este proyecto? Bueno, lo que Es pasa una es que idea tampoco- innovadora. Es innovadora, sin duda. Lo que pasa es que tampoco nadie fuma marihuana abiertamente dentro de las casas. Uno no llega a la casa de un amigo y prende un porro. Y además está mal visto y se sabe que es una cosa prohibida, salvo en un grupo de amigos en que todos estén en la misma. Entonces, yo creo que la prohibición es como una cuestión que dice esto es malo. Y nosotros tenemos que ser muy claros en que la marihuana es muy dañina, muy dañina. Lo dicen todos los especialistas, toda la gente que trabaja con drogas. A nosotros los principales opositores a este tema es la gente que trabaja con drogas. Nos dicen, mirá que esto es un camino muchas veces sin retorno, es muy difícil. ¿Y no será por eso que el Estado debe intervenir, debe intentar intervenir? El Estado, yo creo que para mí va a ser difícil que sea capaz de controlar. Me parece a mí, me parece que estas licencias que se otorgan y dale que va, y después además eso, de mayores, solamente le vamos a vender a mayores de 18 años, bueno, todos sabemos cómo es eso. El mayor compra y le pasa al otro. No sé si va a haber un mercado negro. Ahora, junto con esto tiene que haber un ataque muy fuerte al narcotráfico, muy fuerte, así, sin piedad. ¿No cree que se está haciendo ese ataque Bueno, fuerte? hay que ser lo más efectivo posible. Sobre Hay que todo en el trabajar mensaje mucho. a la No es población. sencillo. Sí, en el mensaje a la población. Hay que decir, esto es muy malo y hay que ponerse enfrente al narcotráfico. Esto es un problema del mundo, no es un problema de Uruguay, ¿no? El narcotráfico es un problema del mundo. Esta ley tiene como objetivo enfrentar el narcotráfico. Uno de los objetivos es ese. Es decir, hagamos legal algo que es ilegal para poder enfrentar el narcotráfico. Bueno, ahí hay que ir con toda la fuerza y reitero, si esta ley no es acompañada con campañas muy fuertes, diciendo lo nocivo que es la droga en general y la marihuana en particular, es complicado. Pero de alguna manera se puede caer en ese discurso de decir, bueno, pero si se autoriza la ley que interrumpe en determinadas condiciones, obviamente, el embarazo va a aumentar el aborto. Si se intenta regular el mercado, va a aumentar el consumo. No. Con el tema del aborto no creo yo que aumente nada. De alguna manera... Creo que va a seguir habiendo un porcentaje importante de abortos clandestinos. No creo que aumente nada. En este tema cuando yo era chico me decían, la droga es imposible, por favor la droga no, porque eso sí que es espantoso. El alcohol no. El alcohol puedes comprarlo, ¿no? Y no es así. No es así. Claro que no es así, pero ¿yo qué hacía? Yo droga no, alcohol sí. El cigarrillo, dale, no pasa nada. No pasa nada, hasta queda bien. Si sos chico, parece más importante si fumás. Y fumábamos todos. Ahora, droga no, porque ojo que eso está prohibido, eso es delito. Entonces, había un límite. Está bien, digo, no todos tenían el límite, obviamente. Pero entonces yo digo, cuando se legaliza algo, el riesgo es que la gente diga, bueno, no es malo. No, hay que aclarar bien. Se legaliza, en realidad se regula el mercado. En realidad hoy el consumo es libre, porque quizás alguna gente se olvida. Uno sabe el tema es que para comprar uno tiene que ir... Eso es delito, ahí está el delito. Y bueno, pero es malo. Es un poco... Es dañino tener un esquema donde consumir está bien, o bueno, por lo menos no está penado por la ley. No es delito. No es delito. Si consumir no es delito, desde mi punto de vista, pero está... cultivar en la casa no debería ser delito. Quiere decir entonces que usted no se va a sumar a juntar firmas contra... Porque vio que desde el Partido Nacional hay sectores que señalan que... Desde el Partido Colorado hay algunos artículos que a mí me parece que son negativos, yo los voy a estudiar bien, voy a ver firmas para derogar qué artículos se van a juntar y veré. Por ahora lo va a tener... Por ahora estoy mirando de reojo a ver cómo viene el tema. Cuando recién le mencionaba el proyecto que finalmente quedó firme de interrupción voluntaria del embarazo, ¿usted no cree que de alguna manera su sector perdió la oportunidad de tomar distancia de la posición que había asumido la mayoría hoy del Partido Colorado, Vamos a Uruguay? Sí. Porque Vamos a Uruguay estuvo en contra y como tenía legisladores que estaban a favor, disciplinó, dijo, no, este tema es asunto político. No, para mí, ahí está. Estos temas no son de asunto político, para mí. Estos son temas de conciencia. Si hay un tema de conciencia, es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Es un tema, además, enormemente complejo porque hay derechos
contrapuestos en el mismo tema. Es muy complejo, muy complejo. Así que nosotros lo primero que dijimos, reunimos a los legisladores nuestros y dijimos, bueno, acá cada cual vota como le parece. Acá no hay disciplina partidaria, eso es un tema de conciencia. Cuando se planteó por primera vez este tema, algunos legisladores, entre otros el Turco Abdala y yo en la misma línea, decíamos, este es un tema que tiene que resolver la sociedad toda. Es un tema demasiado complejo, este es un tema en el que yo, personalmente, que represento, que tuve la lista que yo encabezaba tuvo 150.000 votos, pero que representa cada senador aproximadamente 70.000 personas, entre mis votantes había dos posiciones, los que estaban en favor y los que estaban en contra. Yo sentía que con mi voto yo no representaba a todos mis votantes. Yo representaba a algunos y algunos me decían, está bien, esto es un desastre, ¿cómo van a votar una locura de esto? Y otros me decían, che, déjate de bromar, estas cosas pasan igual, hay que votarlas. Hay un grado de hipocresía en la sociedad uruguaya bastante alto, por no decir enorme en estos temas. Entonces yo, las 3 veces que voté en contra del proyecto, siempre voté en contra del proyecto, siempre sabiendo que había argumentos fuertes en las dos posiciones, siempre, y siempre dijimos que si se votaba, que resolviera la gente. Y yo, si bien no estuve en la recolección de firmas, fui a votar el día que votó el 8%, y bueno, de ese día para mí el tema quedó absolutamente laudado. Se ha planteado como ejes de campaña, además de intentar, obviamente, ganarle la interna a Pedro Bordaberry, pero dos de los temas que usted ha planteado es la eliminación gradual, obviamente, del IRPF y del impuesto a la seguridad social para los jubilados, para los pasivos. Ese me parece que es un tema muy importante. Me parece que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con lo que es la historia del Uruguay, con lo que es, desde mi punto de vista, la historia de la clase media del Uruguay. Este tema se discute en Uruguay desde hace 100 años, cuando empezó a discutirse en la década del 20, del siglo pasado. Valle Ordóñez decía, no hay que castigar al trabajador. La persona tiene que trabajar y con su esfuerzo tiene que conseguir todo lo que pueda. Y a mí eso me parece muy bien. A mí me parece además que este impuesto no castiga al trabajador que gana mucho. Yo pongo siempre un ejemplo, algunos amigos dicen no pongas más, pero es que es un ejemplo real. Estaba el otro día en el Malvin Norte y preguntando, bueno, ¿quién paga impuesto a la renta de las personas físicas? Y levantaron la mano varios, un guarda de ómnibus. Y ahí uno le preguntó, ¿y vos qué haces? Y yo soy guardia de seguridad. ¿Y cuántas horas trabajás? Trabajo de lunes a sábado 10 horas por día. ¿Y cuánto ganas? En el bolsillo un poco más de 15.000 pesos. Y pago IRPF. Y lo pago 2 veces. Porque alquilo una casa que me cuesta 8.000, pero me cuesta 8.000 porque me subieron el alquiler porque la dueña tiene que pagar 12% de IRPF. Bueno, eso es, hay decenas de miles de personas en esa situación. La clase media, a la que nosotros hacemos referencia permanentemente, no es una clasificación económica desde mi punto de vista. Es una clasificación cultural. Somos aquellos que nos educaron, como es la mayoría del Uruguay, diciendo que a través del trabajo y del esfuerzo se consiguen las cosas, de hacer un esfuerzo para tener la casa propia. ¿Pero cómo paga IRPF si el IRPF tiene como el mínimo no imponible los 18.000 pesos y él gana 15? En el bolsillo, 18.000 en bruto. El IRPF es 18.000 en bruto por todo concepto. O sea, el que gana 15 en el bolsillo paga IRPF y paga alquiler de 8.000. Le quedan 7.000 para hacer malabarismo el resto del mes. Ese no puede pagar IRPF. Entonces lo que nosotros proponemos es ir subiendo el mínimo no imponible. Entonces, en la medida que el país crezca, que siga creciendo como está creciendo el 4% anual, nuestros técnicos, economistas de primer nivel, han hecho estudios serios y nos dicen que en un periodo de gobierno se puede eliminar la totalidad del IRPF y del IAS. Habría que empezar por el IAS, que es el impuesto a los jubilados, que es... Pero no implantar nuevamente el impuesto a los sueldos, sino corregir desigualdades que existan. Eliminar ese impuesto, o sea que impuesto al trabajo desde nuestro punto de vista no tiene sentido. Tampoco tenía sentido el impuesto a las retribuciones personales. Sí. Es más, cuando asume el gobierno, el primer gobierno que yo fui diputado, que era el gobierno de Valle, todos estábamos absolutamente convencidos de que había que eliminar el impuesto a las retribuciones personales. Y decíamos, lo vamos a eliminar. Por eso yo ahora soy mucho más cauteloso y digo, en la medida que el país crezca el 4%, si crece el 4% se puede eliminar en un periodo de gobierno. Si cae la recaudación, no se puede, eso es claro. Eso fue lo que nos pasó con el impuesto a retribuciones personales, que en marzo del 2002 no es que no lo bajamos, lo tuvimos que aumentar. Fui yo el miembro informante.
Sí. Y cuando hablé con el ministro dije, loco, tuvimos todo el tiempo diciendo que íbamos a eliminarlo. Y dije, Pero bueno, cayó la recaudación, el pero crisis. si no cobramos esto, a fin de mes no podemos pagar Las sueldos y jubilaciones, jubilaciones. Pero comprometete a que igual lo vamos a eliminar y si la cosa mejora lo vamos a ir eliminando. Y del 2003 tuvimos 2 bajas y en el 2004 otra que quedó más bajo de lo que estaba cuando asumió Balse. Gracias por haber venido. Nosotros Muchas seguimos con más InfoTNU.